Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Bueno, estamos en esta semana aniversaria de Venezolana de Televisión, con estos 57 años, de los cuales estábamos sacando la cuenta, y tenemos unos 25 años viniendo a BTV, primero como invitadas, después con una sección en un programa matutino, y luego desde hace 16 años con la Librería Mediática. Somos parte de BTV y nos sentimos consustanciados con este equipo maravilloso que hace posible que BTV siempre esté al aire. Les damos la bienvenida, los apreciamos, los admiramos, los hemos seguido, los hemos leído, y hoy también es el aniversario de la batalla de Boyacá. De Boyacá. La batalla que consolida la independencia de la Nueva Granada. Bueno, entonces son días propicios, días auspiciosos para la celebración. Y queríamos estar con nuestros historiadores rodeados de libros como estos de la colección Bicentenario Carabobo, que ha hecho posible la Comisión Presidencial para la Batalla y Victoria de Carabobo, la campaña y victoria de Carabobo, y que ha hecho posibles en papel la imprenta de la cultura y que son totalmente descargables estos primeros 12 números y todos los que vayan acumulándose hasta los 200 que constituyen esta colección extraordinaria. Queríamos en primera instancia, Manuel, preguntarnos qué pasó en estos últimos años que se desató como una pasión por la historia, una pasión generalizada por la historia, porque siempre estuvo la Academia de la Historia, siempre estuvieron las universidades con sus cátedras de historia, siempre hubo libros de historia, pero nunca se había desatado un interés general por el estudio de la historia. ¿Qué pasó en estos últimos 20 años, Manuel? Bueno, María Cira, y a toda la teleaudiencia, los usuarios, primero que nada quiero adherirme a la alegría de los 57 años de este canal, que también me chispea pues, en algo. Bueno, María Alcira, yo creo que forma parte de un proceso que se puede comprender desde varios ángulos. En efecto, siempre hubo departamentos, escuelas, editoriales dedicadas a la edición y a la promoción de la historia, pero habría que entender un poco desde cuándo viene todo este proceso, y digamos que hay un punto referencial o un hecho referencial es el bicentenario del nacimiento del Libertador en el 83, que fue un acontecimiento sumamente importante, un gran congreso internacional, y luego se incentivaron las producciones editoriales. Pero yo creo no equivocarme sin apasionamientos. Creo que el hecho del levantamiento de los militares patriotas en el año 92 originó un movimiento importantísimo para comprender qué es lo que está pasando en este país. Es decir, qué pasaba dentro de lo instituido y qué pasaba cuando un grupo de militares patriotas eran capaces de arriesgar su profesión y luego exaltar la figura no solamente de Bolívar, sino de una cantidad de grandes figuras en la historia de Venezuela, y esto fue generando como el interés por la búsqueda, por la respuesta de lo que estaba pasando, y entonces vino toda digamos, ese cauce en el cual corre la palabra del comandante Chávez, y entonces va generando interés por las figuras, por los procesos, por las situaciones, y esto se vino no en un hecho aluvional, sino en un proceso, en un cauce que fue tomando cada vez más interés, unos en contra, otros a favor, otros opinando, otros discutiendo, y fueron apareciendo secciones en la prensa, en la radio, en la televisión, folletos, ensayos, artículos, figuras que no se conocían en el interior del país, en la capital, en distintos escenarios. Entonces, bueno, se vino todo esto y ha sido concretado en revistas, en periódicos, en libros, en publicaciones, en series, en el Centro Nacional de Historia, en publicaciones como la revista Memoria, en publicaciones como los que ahora tenemos, que es una cosa prácticamente pues, sorprendente que una nación, que un país como Venezuela, en la situación que está de agresión,
imperial sea capaz de programar la publicación de 200 temas, de 200 libros, quiero decir. Caramba, esto es una cosa como que sorprendente, ¿no? Probablemente la respuesta esté más allá de la simple curiosidad, porque aquí ha entrado todo el mundo, periodistas, sacerdotes, militares, historiadores profesionales, sociólogos, arqueólogos, antropólogos, en fin, pues es un hecho. Trabajo titánico. Es un hecho que probablemente la respuesta la vayamos a tener tiempo después, pero es un hecho concreto que la gente se ha interesado mucho en estudiar, en conocer la historia de Venezuela y las grandes figuras, encabezadas desde luego por la principal figura nacional, que es el libertador Simón Bolívar, y de situaciones como por ejemplo las campañas por la liberación de Venezuela frente al Imperio Español han tenido mayor profundidad, así como la campaña del sur, que generalmente en Venezuela y en otros países de Latinoamérica muy poco se conoce, pero entonces ahora se tiende a conocer el proceso, no solamente de los 11 años de guerra en Venezuela, sino de todo lo que significó la liberación y el papel de Venezuela como protagonista. Venezuela se convirtió en un productor de líderes militares que fueron hasta los confines del Potosí arriba, a miles de metros de altura, y entonces eso también le da una significación al protagonismo de Venezuela, ¿no? Sí. La respuesta concreta no me atrevo a señalarla, pero sí la emoción de saber que esto ocurrió y sigue ocurriendo con la producción de toda esta cantidad de trabajos para la lectura y la información de Venezuela, de los países de Latinoamérica y del mundo. Y además que la historia se nos ha hecho algo cotidiano. Ya no estamos nosotros como excluidos, sino que nos llaman a todos a opinar, a analizar, a reflexionar. Tú siempre en todas tus apariciones en televisión, en tus conferencias que te hemos seguido, así como seguimos a Manuel, siempre exaltas el preciosismo de producciones como esta, por ejemplo, como Memorias de Venezuela. Hay otras producciones como El Desafío de la Historia, que es de la empresa privada, que tienen una visión de la historia que conversa con esta, que debate con esta, que también es válida para la conversación, para el interés. Además, nuestros propios líderes, además del pueblo organizado y del pueblo individualmente, de cada uno, se sienten llamados a investigar sobre quiénes han sido esas figuras y cómo influencian en este momento nuestra historia. Y como creo que tú decías también en alguna conferencia, Bolívar iba a liberar, Bolívar no iba a luchar para después cobrar botines de guerra. Bolívar iba a liberar, Bolívar iba a generar que ahora exista el Instituto Simón Bolívar, el Centro Nacional de Historia, que siga existiendo la Academia de la Historia, que haya tantos espacios, hasta en el CNE, donde tú estás, hay un espacio de investigación, porque la historia no tiene que estar ajena a nuestra actualidad. Tú eres joven y generalmente uno piensa en historiadores, no galanes como Manuel, sino unos viejitos ahí con su bastoncito que lo aburrían a uno. Pero la idea tradicional que tiene la gente del historiador. Entonces uno ve a un joven como tú, apasionado de la historia, orgulloso de, por ejemplo, esta revista que te ha gustado tanto esta edición. Sí. ¿Por qué te apasionaste tú por la historia siendo tan joven? Bueno, mi pasión por la historia viene desde que tenía como 10 años más o menos, pero me apasionó desde el momento en que, bueno, conocí la figura de Bolívar, ¿no? A mí me atrajo la figura de Bolívar y desde allí, bueno, comencé a tener cierto interés por la historia que finalmente se materializa en el año 2005, cuando ingreso a la Universidad Central a estudiar la carrera. Y sí, bueno, esa revista me siento muy, digámoslo así, orgulloso porque, bueno, es mi creación, ¿no? Junto con la de otros compañeros, es una creación conjunta. Es un equipo de investigadores que hace muy fácil que alguien se interese, aunque sea en ojear la historia, y otros en ir a la profundidad, y otros en decir, yo no veo ese hecho histórico como ellos lo están planteando. Y que es una revista que no solamente habla sobre la batalla de Carabobo, ¿no? Que es, digamos, la efeméride principal, sino del año 1821 como un proceso. O sea, es un proceso, o sea, no solamente es Carabobo, es la independencia de México, es Perú,
es la muerte de Napoleón, que eso significa el fin de toda una era, es la muerte de personajes tan relevantes como Juan Germán Rocio, que es un personaje muy poco conocido y que, bueno, que está saliendo en la colección bicentenaria, su obra El triunfo de la voluntad sobre el despotismo, editada originalmente en Filadelfia en 1817, ¿no? Y que, bueno, posteriormente fue reeditada aquí, primero en Monte Ávila, después en 1983 en la Biblioteca Ayacucho y actualmente esto. Hay otros sucesos, ¿no? que pasan en el año 1821, la muerte de Brión, que es el primer almirante que tuvo el país. O sea, la intención de esta revista es no solamente mostrar a Carabobo, sino mostrarle al lector que hay sucesos más allá de la batalla de Carabobo, que Carabobo forma parte de un gran proceso. Sí. Y esa es la intención de esa revista. Bueno, vamos a seguir hablando de esto y otros temas en la próxima parte del programa. Estamos en vivo, no veníamos al canal a hacer programas en vivo desde el 14 de marzo de 2020. Y bueno, ahora vamos combinando programas en exteriores, programas en vivo en el canal y producciones hechas en casa y desde la casa de nuestros invitados que nos mandan también material siempre para enriquecer la librería mediática. Ya venimos con más en Venezolanas de Televisión, que está de cumpleaños. Es que son tantos temas que podríamos estar todo el tiempo diciendo bastante historia y aquí, como ese programa extraordinario que condujo en su momento Pedro Calzadilli, que bueno, que debe seguir. Hay muchas cosas. Los libros hablan entre ellos porque los autores los escribieron en diversas épocas y tuvieron diversas visiones. Tenemos emprendimientos maravillosos como Biblioteca Ayacucho, que habría que reimprimir porque ya está listo, porque ya tiene vida propia y Biblioteca Ayacucho, quizás para el bicentenario de Ayacucho pueda ser retomada y revitalizada. Este es el primer número, agotado siempre. Tenemos emprendimientos como la Biblioteca Familiar, que no solamente tiene literatura, como este libro de Rómulo Gallego, sino también hace pasajes por nuestra historia. Tenemos todos los libros de colección Bicentenario Escolar, que tienen, por supuesto, historia de Venezuela. Tienen libros extraordinarios, como Bolívar, Tiempo y Vigencia, del hombre, de las dificultades. Tenemos la revista, por supuesto, Memorias de Venezuela, de la que hablamos siempre. Y el sector privado pues también va publicando, como este libro de Eleazar Díaz Rangel, El Periódico, de 1810. Pero el Premio Nacional de Historia también como que le da un cariz especial a la historia, como que estaban los Premios Nacionales de Cultura, donde está Humanidades y en el cual se han premiado historiadores, pero el que haya un Premio Nacional de Historia es importante, que se hayan generado nuevos institutos para el estudio de la historia y que sigamos pensando, y eso quisiera que ustedes también lo dijeran, que sigamos pensando que nuestros próceres y esos grandes personajes de la historia no estaban en compartimientos estancos. Algunos se conocían, algunos cruzaban ideas, algunos hacían planes conjuntos. Estábamos en una formación de una patria grande que después vienen otras personas y quieren destruirla, pero siempre estamos como en ese pensar en la formación de la patria grande. Entonces, quisiera su reflexión en esta parte del programa en torno a estos institutos que les permiten a ustedes una vida muy nutritiva para la investigación y para la exposición de temas, y la relación, por ejemplo, entre sur y norte, Artigas y Bolívar. A ver qué me dices tú, Manuel. Bueno, siempre hubo, digamos que desde las universidades, estudios digamos que en términos de carrera profesional, licenciados en historia o profesores de historia, como el caso de la Central, el caso de la Universidad Central, de la Universidad del Zulia, de los Andes, etcétera, y también mi instituto pedagógico de Caracas. Pero eso marchó en esos términos, ¿no? Luego aparecieron, digamos que en este desarrollo del proceso, el conocimiento de la historia, aparecieron el Centro Nacional de Estudios Históricos
y apareció ahora el Centro de Estudios Simón Bolívar, que vienen realmente a llenar en cierto sentido vacíos y a darle un impulso extraordinario, ¿no? Y entonces está la promoción de todos estos temas que son de carácter nacional e internacional, donde van a quedar reflejados, digamos, parte de ese proceso de las luchas de nuestra América por la liberación, y que allí nos encontramos entonces con el liderazgo venezolano, no solamente el Libertador, sino toda una cantidad de próceres que de verdad empezar uno a mencionarlos le lleva un rato largo. Sí. Y luego cómo todo este liderazgo y toda esta lucha la van desarrollando hacia el sur. Y en ese camino nos encontramos nosotros no solo con la publicación del tema de historia clásico, sino también de una cantidad de correspondencias, ¿no? Sobre todo las que mantiene el Libertador con grandes líderes del sur, ¿no? Por ejemplo, con Artigas, que quizás es uno de los que menos tiene, pero tiene comunicación, y con una cantidad de líderes del sur, porque evidentemente que el proceso era desde el norte ir hacia Lima y desde el sur llegar a Lima precisamente. ¿Por qué Lima? Porque era el virreinato, probablemente el virreinato más importante desde el punto de vista de la posesión de riqueza. Además era, vamos a decir, era como la especie del ombligo del poder español en América, y allí era donde se tenía que concluir el proceso libertario, como en efecto ocurrió. Y fíjate ahora lo que está pasando en la historia de este momento. Lo acabamos como de ver. Lima está nuevamente siendo, pero un centro libertario, a través de ese nuevo presidente, a través de ese canciller, de la eliminación, del retiro de Perú del Grupo de Lima. Ha sido una cosa impresionante. Porque María Alcira, la historia es dialéctica, no es lineal, y es interesante conocer eso de la dialéctica histórica para que nuestra espiritualidad tengamos la fe concreta que eso no se mueve de una manera lineal, sino que va dialécticamente, moviéndose hacia adelante. Y entonces ahora estamos viendo lo que está ocurriendo en Lima, que eso probablemente para muchos sorprenda. Sin embargo, para quienes seguimos el curso de la historia, allí no hay pesimismo posible. La historia es de ánimo, es de impulso, es de avance. Qué bonito, así. Qué entonces, bonito. esto que tenemos hoy es una muestra de lo que ya ocurrió, y que el esfuerzo y la resistencia nos abren el camino libertario hacia el triunfo de la justicia, que es lo que nosotros queremos. Eso es. Fíjense que ustedes también han organizado, Eleazar Díaz Rangel, a mí me da tanto sentimiento no haber ido a ese congreso que se hizo en Yaracuy, que él nos invitó, pero esta semana había fallecido Biglietti, y nosotros estamos encargados de hacerle un homenaje a Biglietti en el Teresa Carreño, y no fuimos a ese congreso. Como joven, cuando tú participas en esos eventos inmensos en los que hay tanta gente hablando, haciendo ponencias, tú siempre te sigues preparando, sigues estudiando, sigues alcanzando títulos académicos. ¿Cómo te sientes? Te debes sentir como muy acompañado. Bueno, primero son los nervios, ¿no? Toda intervención siempre le da a uno algo de, digamos, nervio, ¿no? Y en segundo, bueno, muy emocionado, porque estos congresos te permiten no solamente conocer a nuevas personas, sino también ver otras visiones, ¿no? De la historia, de lo que está trabajando el otro compañero, de lo que el otro compañero te puede aportar a tu investigación y viceversa, lo que podemos compartir y lo que podemos también, digámoslo así, complementar a cada uno de nuestros trabajos. Yo creo que los congresos deben de seguirse realizando, así sea de manera virtual, porque es una forma de compartir tu investigación, lo que estás haciendo con los demás. O sea, no es dejar tu investigación en una computadora nada más para ti en privado, sino de darla a conocer. Yo creo que ese debe ser, digámoslo así, como que uno de los principios que debe tener cada uno de los historiadores. Es decir, investigar no solamente para ti, para tú tenerlo a puerta cerrada, sino investigar para compartir con los demás, para señalar qué es lo que tú estás haciendo y además aportar, porque el historiador lo que tiene, su misión es no solamente conocer, sino investigar y aportar nuevas fuentes de conocimiento a la historia. Sí. Fíjense ustedes que en la próxima parte del programa vamos a hacer este segmento un poquito más breve, porque en la próxima parte del programa
los especialistas, los que saben, los que ya han leído muchos de estos libros, son muchos libros para la relectura, otras cosas nuevas, pero los que ya han leído estos libros, nos gustaría que hicieran una evaluación de esta colección de la que nos sentimos tan orgullosos, no solamente porque está en papel y el papel te llama desde la biblioteca, no es un link que está escondido en un teléfono que uno tiene que ir a buscar, el papel te llama para que tú, decía Rodrigo Fresán, creo que en un libro, en una novela, la parte inventada o la parte soñada, una de esas novelas de esa trilogía, que el silencio atronador del libro es el que llama al lector para que lo tome. Bueno. Una metáfora muy linda. Muy Entonces, bonito. vamos a hablar de estos libros de la mano de los especialistas, porque nosotros somos simplemente unos curiosos. Isidoro se ha vuelto especialista en lector de historia patria y de historia de su país, Uruguay, que es parte de nuestra patria grande. Pero ustedes son lectores de nuestra historia y me gustaría que entre los dos hicieran dialogar estos libros en la próxima parte del programa. Ya venimos con más de la librería mediática. Perfecto. Bueno, estamos aquí chismeando, porque de historia también se chismea. Estamos recordando que creo que fue en el año 91, se le dio el premio Rómulo Gallegos a Uslar Pietri y quedó de finalista Maluco de Napoleón Bachino Ponce de León, a quien nosotros entrevistamos en 2012 en Montevideo. Y Maluco es una novela delirante, en la que tú te haces, o sea, tú como que vas sufriendo con el personaje y además está escrita de una forma tan magistral. Y yo digo que ese premio tenía que haber sido para Napoleón Bachino Ponce de León, independientemente del nacionalismo, ¿no? Y además se decía que Uslar Pietri había tomado de otros libros parte de... De Jeromín, Sí. que es un... parte de su obra, aunque por supuesto que le reconocemos a Uslar Pietri no solamente el aporte que hizo a Venezuela en sus libros, sino ese programa Valores Humanos, Sí, cómo no. que era extraordinario y que demostraba que en televisión se puede mantener un programa únicamente con el contenido, porque era apasionante todo lo que él decía. Claro. Pero más allá de ver los libros, que uno dice, bueno, ya lo leí, lo voy a releer, de celebrar esto que como que no nos hemos dado cuenta de la maravilla que es que todos nuestros niños y niñas tengan en las escuelas públicas y en las escuelas privadas que reciben subsidio del Estado, es obligatorio el uso de estos libros. Si en una escuela privada que tiene subsidio del Estado les obligan a comprar libros de editoriales privadas, deben denunciar, porque estos son libros de uso obligatorio y son extraordinarios libros venezolanos que también se pueden descargar en digitalización. Y aquí han intervenido historiadores extraordinarios para poder desarrollar estos contenidos de la colección Bicentenario, que es diferente a esa colección Bicentenario. También tenemos el libro Carabobo Somos Todos, que hizo prensa presidencial y que ganó el Premio Nacional de Periodismo y que tenemos como tema en otros programas. Y bueno, estos libros de historiadores que nos acompañan y de periodistas que también sienten pasión por la historia y de poetas que sienten pasión por la historia. Me refiero a Carmen Borges y su pasión por Francisco de Miranda, Gustavo Pereira y su pasión por Bolívar y por la historia, Earle Herrera, que habla sobre Carabobo en Carabobo bajo palabra. ¿Ustedes qué escogieron para reseñar? Bueno, Vamos uno y uno. Yo escogí a Uslar porque este es un trabajo extraordinario. Conmovió a los lectores. La Universidad Metropolitana hizo un audiolibro con las lanzas coloradas. Cómo no. Y es un libro sumamente interesante. Es una novela histórica, aunque Uslar Pietri decía que la novela es novela y no existe novela histórica. Este es un trabajo de los años 30, pero es sumamente interesante. Tiene una pluma y una narrativa extraordinaria, ¿no? Entonces, Lanzas Coloradas es un trabajo muy leído, entre otras ¿A partir de qué edad crees tú que puede un muchacho disfrutar esa lectura? Yo creo que a partir del quinto grado, quinto grado, sí, porque se puede adentrar en una narrativa que es sencilla y penetrante en la conciencia del venezolano. Pero que, espérate, ahora vamos a decir, Javier, uno y uno. Bueno, yo voy a presentar el libro de Eduardo Blanco, Venezuela Heroica, que tiene como portada, como propósito, un fragmento del cuadro de Martín Tovar y Tovar sobre la batalla de Boyacá.
Esta obra salió en el año 1881 y es una novela histórica también bajo el esquema del romanticismo, y en ella Eduardo Blanco narra varios episodios militares de la independencia, como la batalla de Carabobo, la Quesera del Medio, la batalla de San Mateo, entre otros sucesos. ¿En qué año fue escrito ese libro? 1881. Entonces es la visión de un historiador Romántico del siglo XIX. En esa época. Entonces tenemos que leerlo también sabiendo cuándo se escribió, no que, ay, pero ¿por qué él dice eso? Sí, No, y lo ¿cuándo se hace, escribió? y lo hace también en un sentido para fomentar la conciencia patria a través de los cuadros heroicos de la independencia. Te vuelvo a preguntar, como le pregunté a Manuel, ¿a partir de qué edad crees tú que se podría disfrutar ese libro? Más o menos también del quinto grado, más o menos. Quinto Sí, grado. con el agregado de que Eduardo Blanco fue uno de los hombres cercanos a Páez. Y Cercanos a Páez. entonces, Fue su edecán. habla a título de testimonial. Sí, fue su edecán de Páez en la última instancia que tuvo Páez entre 1861 y 1863. Este trabajo de Miguel Acosta Sáinez, que es uno de los libros que decía mi maestro Federico Brito Figueroa, que no debía uno dejar de leer y que consideraba su mejor libro. Este es un trabajo de Bolívar sobre el proceso, pues, la independencia, y es un trabajo visto desde un enfoque marxista, sumamente interesante. Tiene una cantidad de datos, pero impresionante realmente del drama de lo que fue la independencia en Venezuela. Acción y utopía del hombre de las dificultades. Para leer este libro se tiene que tener algún conocimiento ya del proceso histórico, y sería bueno que esto se leyera ya, bueno, fundamentalmente para los estudiosos de la licenciatura, porque en el bachillerato no se ven todavía una cantidad de temas. Claro, aquí lo asoman, haciendo un juego de palabras en el título del libro en tercer año. Es decir, aquí los están preparando para leer luego este libro. Fíjense cómo decíamos nosotros, los libros conversan entre ellos. La densidad de este trabajo requiere de algunos conocimientos, porque si no se extravía en la lectura, se hace incomprensible. Es muy importante que ustedes den esos consejos. ¿Por qué te interesa tanto Juan Germán Rocio? Bueno, me interesa en primer lugar porque es un prócer civil, y en segundo lugar porque es un prócer que no se le conoce mucho, ¿no? Lo que se conoce generalmente de Juan Germán Rocio fue que fue el que elaboró el Acta de la Independencia y la primera Constitución en 1811. ¿Lo quieres mostrar? Sí. Reinaldo Bolívar es apasionado también en el pueblo. Bueno, esta obra, El triunfo de la voluntad sobre el despotismo, salió en Filadelfia en 1817, después contó con una nueva reedición en 1821 en México. Este libro era el libro de cabecera, por ejemplo, de personajes como Benito Juárez, ¿no? Siempre lo utilizó. Sí. Y esta obra fue desconocida en Venezuela hasta 1950, ¿no? ¿Por qué? No se conocía, y al final la primera impresión que se tuvo de esta obra en Venezuela fue en 1970 en la editorial Monte Ávila, y posteriormente en 1983 en la Biblioteca Ayacucho. No era una obra muy conocida en el país. Esta es una obra bastante compleja, porque aquí Juan Germán Rocio se encarga de desmontar esa creencia de que la República era contraria a la Biblia, a Dios, o sea, que era contraria a la teología. Él se encarga aquí de demostrar a través de pasajes bíblicos que la república es igual de compatible que la monarquía con el sistema, con la religión. O sea, él lo que intenta aquí es unir el pensamiento religioso con las ideas republicanas, y de hecho dice que los pueblos bíblicos, sobre todo Israel, no fue una monarquía sino hasta muy adelante, o sea, después en la época del rey Saúl, pero que originariamente el pueblo de Israel se organizó en una especie de repúblicas, ¿no? En una especie de comunidades. Y aquí lo que él se encarga es de básicamente desmontar al clero que defendía que solamente Dios apoyaba la soberanía real. A la monarquía. Es un libro tú decías, muy bueno. Cuando estábamos en el corte chismeando, que era tanto el interés por la historia
él es uno de los que aupa que hay que reimprimir libros de Biblioteca Ayacucho. Que están agotados. Están agotados, entonces no, está bien que se puedan descargar, hay muchas páginas donde los podemos descargar legalmente, pero necesitamos nuestra Biblioteca Ayacucho y desde ahora hay que empezar a trabajar en eso. A ver tú qué, bueno, eso es una maravilla. Este es un trabajo del general Jacinto Pérez Arcay, que tiene vigencia en cualquier momento porque es una visión de Carabobo, ¿no? El general Pérez Arcay, pues, sumamente conocido sobre todo por los trabajos de la Guerra Federal, pero en este trabajo realmente destaca como un analista y además una analista de fondo, de profundidad, y además tiene la característica de que tiene una narrativa sencilla, muy fácil de comprender, y es un trabajo realmente recomendable para cualquier persona que le guste la lectura y sobre todo que le guste la lectura de la historia de Venezuela, la historia de la campaña y de la batalla de Carabobo. Realmente da gusto y es muy sabroso leerlo, ¿no? Es de reciente aparición con respecto a los trabajos tradicionales de la Guerra Federal. Entonces un trabajo que es recomendado para cualquier persona que le guste y que le interese la historia de Venezuela, del tiempo de la independencia. Ahora yo también estoy recordando que no lo traje, pero lo hemos puesto en otros programas, toda la trilogía Memoria del Fuego que hizo Eduardo Galeano. Es también una forma muy humana, como muy cálida de acercarse a la historia de la mano de Eduardo Galeano. Es también otro libro que yo creo que esa fue la diferencia, volviendo al primer segmento. La diferencia es que le encontramos humanidad a la historia, nos alejamos de las estatuas de bronce y de las simples fechas para empezar a acercarnos a lo humano de la historia, a esos personajes que también tenían vida, que también amaban, y por eso esa publicación de las cartas entre Simón Bolívar y Manuela, que es el libro de cabecera de nuestro compañero aquí, Laudelino Hernández, es tan leído también porque queremos conocer al ser humano. Y a ver, ¿qué tienes tú allí? Bueno, esta obra de Francisco Herrera Duque, bueno, es un borrador, no lo pudo concluir porque falleció en 1991 a causa de un paro, digamos, cardíaco. Y esta obra, El vuelo del Alcatraz, fue un acercamiento novelado que hace Herrera Duque sobre Bolívar y los personajes que rodearon a Bolívar, sobre todo en el año 19. Sí. Como ya lo estoy refiriendo, esto es una obra que él no pudo, digamos, finalizar, porque bueno, la muerte lo interrumpió. Bueno, pero aquí tenemos, está César Rengifo, está Vladimir Acosta, hablando de Simón Bolívar, comentando. José Vicente Abreu, toma Mi lanza bañada en plata, que es una novela sobre Braulio Fernández, que fue uno de los combatientes de la campaña de Carabobo. De a 12 en 12, de a 12 en 12, y nosotros vamos a ir leyéndolos poco a poco, releyéndolos poco a poco y atesorándolos como algo muy importante en nuestra biblioteca. Fíjate que cuando Isidoro vino a Venezuela, él me decía, pero bueno, ¿qué tanto Bolívar y qué tanta cosa? Cuando se vino por la dictadura en Uruguay, ¿qué tanto hablan de historia? Y empezó a estudiar la historia de Venezuela por eso. Y después se apasionó del estudio de la historia de Venezuela. Tiene más de 150 libros que tienen como tema Simón Bolívar, nada más. Entonces, ¿sabes qué? Yo en esa época tenía otros intereses, era muy jovencita, en el 83, no me interesaba la historia, ni me di cuenta de que Briceño Guerrero había hecho ese discurso encendido, no era mi tema. Y eso me lo contó la primera vez en un programa de radio Pedro Calzadilla. ¿Qué pasó en ese 1983? ¿Qué hizo Briceño Guerrero? Que el gran poder, la gente que era muy conservadora, se asustó. ¿Qué hizo Briceño Guerrero ese día? Javier sabe algunos cuentos de estos, pero en todo caso fue un discurso en medio de la conmemoración del Bicentenario Libertador. Sí. Estaba con la asistencia del presidente y hizo un discurso realmente que conmovió y sorprendió a medio mundo, ¿no? Sí. Entonces, ese discurso trascendió. No tuvo quizás las repercusiones posteriores. Pero que lo censuraron. Pero claro, entonces Briceño Guerrero pasó a ser como una figura de cuidado, ¿no?
por todo lo que No lo pongan a señala. hablar en vivo. Sí, por todo lo que señala allí, por todo lo que dice, por todo lo que de alguna manera era una denuncia, ¿no? Sí. Entonces, sobre todo para todo el establishment, Sí. entonces fue quedando relegado. Una eminencia de esa como Una eminencia Briceño que hasta Guerrero, lo tildaron de loco. Sí, una eminencia. Sí. Para degradarlo. Amor y terror de las palabras es uno de los libros de Briceño Guerrero que a mí me apasiona. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Manuel? El laberinto del Minotauro. Esa es una obra, un clásico. Sí, fue un discurso que estremeció al poder y por eso quedó como que relegado a un segundo plano por eso. Increíble. Bueno, Isidoro nos va a acompañar en otro programa en el que tenemos otras cosas para conversar. Hoy queríamos conversar con ustedes, pero finalicen el programa. Después nos va a quedar algo que preparamos como una sorpresa para ustedes porque estamos haciendo una cantidad de cosas nuevas dentro de la librería mediática. David Ávila, nuestro diseñador, nos está ayudando, nuestros productores. Y en esas conversaciones de qué es lo que vamos a hacer, Laudelino Hernández dijo, ¿por qué no ponemos los créditos como en un libro animado? Y hoy estamos haciendo el primer intento de eso y celebrando también que ayer fue la participación de los venezolanos en el Festival de Poesía de Medellín. Sí. Y estuvimos muy felices durante una hora. José Gregorio Vázquez estaba allí recitando, Antonio Trujillo, Ana María Oviedo Palomares, Cecilia Toc cantó. Y entonces en ese diálogo de poesía que ha unido a todo el mundo, que es el Festival de Poesía de Medellín, estuvieron ellos y eso lo vamos a colocar en el próximo programa. Pero ahora vamos a terminar con una cantidad de cosas que preparamos para ustedes pregrabadas, pero finalicen el programa como ustedes quieran. Tenemos frente a nosotros todavía lo que queda de esta década, una cantidad, digamos, de compromisos por las efemérides, por los sucesos que ocurrieron, por los grandes sucesos de la América hasta los años 30. Estamos hablando de hace 200 años, de tal manera que entonces vas a tener bastante trabajo, María Alcira. Vamos a tener bastante trabajo. Se van a incorporar al equipo. Nos quedan toda una cantidad de hechos concretos que generalmente el común de la gente no los conoce sino por referencia o solamente. La batalla de Junín. La batalla hay mucho, la batalla ahí por fechas nada más la conocen. Bueno, tenemos que ver el proceso completo de lo que nos costó ser libres y de lo que nos cuesta 200 años. Eso es alimento espiritual y moral para que nosotros entendamos ahora que no podemos darnos por vencidos en un momento en que hemos asumido la decisión definitiva de ratificar el costo de toda esta libertad que viene en un camino sin fronteras desde hace 200 años. Ya vamos a pedir entonces ese material para terminar todo el programa. De hecho, sí, vienen nuevas fechas, nuevas efemérides que son propicias para investigar, reflexionar y dar nuevos enfoques y visiones sobre esos nuevos, digamos, acontecimientos o sobre esas fechas. Y sobre todo, no solamente ya por ahí tenemos trabajo, ¿no? Porque tenemos que investigar y, digamos, reinterpretar esos hechos, sino, bueno, esperemos que también se vean materializados en el papel. Y esperemos que la librería mediática también los invite, no solo a ustedes, sino a otros historiadores de los tantos que se han venido formando y de los tantos que han venido recibiendo el Premio Nacional de Historia, del que nos sentimos orgullosos. Ayer estuvimos grabando un programa en el cual participaron los hijos de Alexander Torres, que son maravillosos, y a Alexander Torres le enviamos un fuerte abrazo, que ha sido también parte de este programa y colaborador de la librería mediática. Disfruten lo que tenemos preparado para ustedes en esta próxima parte, hacia el final del programa, y los invitamos a leer siempre y a leer de todo. Soy María Elcira Matute. ¡Puñito! Hay que decir. Puedes revisitar todos los videos y presentaciones de la Feria del Libro de Caracas, que se realizó por streaming del 22 al 25 de julio en Facebook e Instagram de Fundar.
Felicitaciones a los ganadores del Premio Estefania Mosca de Literatura 2021 de Fundarte. Este año, la edición del Premio Nacional de Literatura Estefania Mosca rompió récord con la participación de más de 440 escritores y escritoras del país, quienes en pandemia alzaron su pluma para presentar sus obras. Hoy damos gracias a todos y todas quienes desde sus hogares atendieron la convocatoria, superando más del 300% de la edición anterior. Que la literatura siga llenando sus venas de arte e inspiración. Ya comenzó el Festival de Poesía de Medellín. Conéctate a las redes y disfruta de todos los eventos por streaming. º Festival Internacional de Poesía de Medellín. Del 1 al 29 de agosto de 2021. Memoria, supervivencia y porvenir. La poesía abre el libro del sol entre los muertos. 170 poetas e invitados de 100 países. Transmisiones por Facebook, Festival Poesía Med y YouTube. Revista Prometeo. Convocan y organizan Revista Prometeo y Movimiento Poético Mundial. Auspicia Alcaldía de Medellín. Apoyan Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, Global Campus. Tu es le soleil